Hey, ¿cómo vamos? Bienvenidos a ¿Tomamos un café? Con Jesús. ¿Cómo están? ¿Cómo está Angie? Bienvenida, bienvenida, bienvenida. Bienvenidos. ¿Cómo va todo? Qué alegría tenerlos nuevamente por acá, un sábado más, un día más donde pues vamos a aprender de la palabra de Dios. Qué chévere que estén con nosotros, sintonizando. Cada sábado estamos una semana perdidos, pero pues es por una muy buena causa, ¿no? Y qué alegría que la verdad estén nuevamente conectados hoy con un programa súper chévere y súper especial donde vamos a aprender, donde la palabra de Dios va a ser fundamental y pilar en todo el proceso que estamos llevando en este programa. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Tomemos un Café con Jesús, TUCJ Rayal Piso 11, en Instagram, en TikTok. Estamos subiendo bastantes cosas para que vayan y compartan y comenten, eso nos serviría y nos ayudaría muchísimo, ¿no? No olviden seguir, suscribirse, comentar, darle me gusta a este video también y pues obviamente seguir las redes sociales de la iglesia que también se encuentran en Instagram, en Facebook y en YouTube. No siendo más, vamos a dar inicio a esto es, tomémonos un café Con con Jesús. Jesús. Yeah. Listo, pues nada, la verdad, eh, qué chévere que estén ahí, prepárense su tacita de café, vamos a tomarnos un café con Jesús, vamos a aprender de la palabra y vamos a ir explorando lo que Papito Dios tiene para nosotros. Vamos a dar inicio a la oración para que sea Él quien nos guíe y quien nos ayude a crecer y pues que nos ayude a entender, ¿verdad? Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este día tan maravilloso, gracias por permitirnos estar nuevamente aquí. Sabemos que eres tú quien nos guía, quien nos ayuda, quien nos fortalece, papá, quien nos da esa sabiduría y ese entendimiento para poder comprender lo que tú tienes para decirnos, lo que tú tienes para enseñarnos. Pedimos que hoy no sea la excepción, que tú nos enseñes, que tú nos fortalezcas, que tú nos abras ese entendimiento para poder comprender lo que tú tienes para decirnos. Que no se quede solamente en palabras, sino que también empecemos a hacer actos, empecemos a hacer hechos y que todo se vea transformado desde tu palabra, papá. Te lo pedimos, que hoy seas tú enseñándonos en todo momento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, y como lo vieron ahí en el, en el título, vamos a hablar de un día especial, un día chévere, pero es un día de transformación, ¿no? Es un día de cambio, es un día de decisión. Y pues vamos a leer el versículo principal que se encuentra en Mateo, capítulo 27, versículos 62 al 66, en la traducción del lenguaje actual. Igual ahí va a aparecer en pantalla para que puedan seguirnos y puedan leernos. ¿Listo? Entonces, Angelo, Sí. ¿lees, porfa? Vamos a leer la palabra de Dios, que Él sea dándonos la sabiduría y el entendimiento. Ay. Dice, el día siguiente era sábado, el día de descanso de los judíos. Los sacerdotes principales y los fariseos fueron a ver a Pilato y le dijeron, Señor, nos acordamos de que cuando ese mentiroso de Jesús aún vivía, dijo, 3 días después de que me maten, resucitaré. Ahora sus discípulos pueden robar el cuerpo y empezar a decirle a la gente que Jesús resucitó. Ese engaño sería peor que cuando él dijo que era el Mesías. Para que no pase esto, ordene usted que unos guardias vigilen cuidadosamente la tumba hasta después del tercer día. Pilato les dijo, ustedes tienen soldados a su servicio, vayan y protejan la tumba lo mejor que puedan. Entonces ellos fueron a la tumba y ataron la piedra que tapaba la entrada para que no se moviera. También dejaron allí a los soldados para que vigilaran. Amén. Amén. Bueno, no siempre se pasa por un mal
pues por lo general siempre pasamos por un mal momento. A veces esos malos momentos llevan a hacer cosas distintas, ¿cierto? Ajá. Siempre pensamos que puede haber una salida, o a veces incluso pensamos a que no hay salida, a que no hay ese momento de salida, ese momento bonito, ese momento donde nos podemos encontrar a perdernos, a estar como con esa fe quebrantada, ¿verdad? Y hay momentos duros, hay momentos eh, que son difíciles, que son complejos, que son a veces avallazadores, ¿sí? Y hay momentos donde no sabemos qué hacer. Y eso era parte de lo que digamos, íbamos a hablar, ¿no? Pero conforme fuimos hablando, conforme fuimos estudiando la palabra, había muchas cosas que quedaban como sueltas, como vacías, como que Habían huecos. sí, había algo que Eso. faltaba. Y conforme fuimos estudiando sobre todo esta porción de la palabra, sobre todo el día ese de reposo, el día de silencio, la Ujú. muerte, la crucifixión de Jesús, de nuestro Señor, y la resurrección, había un día donde era estático, donde era todo tan tranquilo, tan calmado. Había algo que faltaba, algo que nos faltaba. Y fue ese momento donde descubrimos el momento de transformación de muchas cosas, ¿no? Y entendemos que ese es un silencio, se podría decir, lo voy a poner entre comillas, porque pues realmente no es un silencio tan profundo, pero digamos que es un silencio que nos ayuda a crecer, que nos ayuda a mejorar, que nos ayuda a permanecer en un balance, ¿verdad? Ajá. Y me refiero a ese silencio, ese día de paz, se podría decir, o de incertidumbre más bien. Un día de incertidumbre, un día de no saber qué hacer. Y a veces en nuestra vida nosotros somos así, ¿verdad? A veces nosotros tenemos que tomar una decisión drástica y estamos en la incertidumbre si lo hacemos o no lo hacemos. A veces tenemos que ir a ciertos lugares, ¿sí? Y no sabemos si hacerlo o no hacerlo, porque está esa incertidumbre, está ese momento. Y este día, sobre todo ese sábado, era un sábado donde acababan de matar, por así decirlo, acaban de crucificar al maestro, a su maestro, y no sabían si realmente iba a resucitar, si solo era un charlatán, si solo era... Y tanto fue así que pues los fariseos, los escribas, todo se preocuparon, ¿cierto? Se preocuparon y dijeron, bueno, le dijeron al rey, bueno, Pilato, mi rey, la verdad yo no quiero que haya problemas acá. Pues mande unos guardias a cuidar a la tumba, porque la verdad yo no, no quiero que por ahí se los vayan a robar. Después diga, sí, resucitaron y que todo sea distinto, y después yo no quiero que pase eso. Entonces, él dijo que supuestamente al tercer día iba a resucitar. Yo no creo, aunque en el fondo yo creo que Claro, ellos creían también. más que incluso los mismos discípulos, ¿no? Yo no creo, pero pues uno no sabe, entonces, pues uno no sabe, entonces yo palmo ahí, pues se lo pueden robar o quién sabe qué puede pasar, o de pronto no lo asesinaron, no sé, ¿cierto? Claro, ellos también en el fondo tenían cierta incertidumbre de qué iba a pasar, y si era real o no. Exacto, y no sabemos qué hubiese pasado, ¿cierto? Bueno, eso dirían ellos. Entonces, ellos yo creo que creían más en la resurrección de Cristo que incluso los mismos Que discípulos, ¿no? sí, Tomás fue un discípulo, fue muy incrédulo, incluso se atrevió a tocarle las cicatrices, las heridas a Jesús. después de Tócame, muy eso. cierto, yo resucité, ¿verdad? Era muy incrédulo, o sea que era de los que no creía que Jesús iba a resucitar. Incluso después de resucitado, pues, ni siquiera Lo podía lo creer. podía creer. Eh, y pues no vamos a venir aquí a hablar de teorías, ni mucho menos vamos a hablar de la palabra, si no voy a meterme a cosas que pueden decir, sino vamos a ir a lo que realmente es este día, ¿cierto? Y a veces nosotros somos sordos, somos como Tomás, incrédulos.
no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué es lo que va a suceder después, ¿cierto? Y realmente Dios está haciendo silencio, es una pregunta. ¿Realmente Dios está haciendo silencio? ¿O es que tú no lo quieres escuchar? ¿Realmente Dios no te dice nada? ¿O es que tu egoísmo es tan grande que ni siquiera deja que Dios, eh, eh, que tú escuches a Dios, perdón? Ujú. ¿Sí? Es importante entender esto, ¿cierto? Porque era lo que le sucedía a los fariseos. El egoísmo y la altivez que ellos tenían no le permitían escuchar a Jesús. Jesús les predicó en las sinagogas, fue hasta allá, les hizo, les dijo, les mostró milagros, ¿cierto? Y no creyeron que era el maestro, que era el Mesías, no lo creyeron, porque su egoísmo era tan grande que ni siquiera comprendieron ni lo vieron. Y ahora nosotros, que no lo hemos visto, nuestro ego es tan grande que ni siquiera entendemos lo que él puede hacer. ¿Tú qué dices? Y seguimos diciendo que está callado, que no habla, ¿verdad? Y algo que de por sí es de que Jesús sabía que iba a morir de tal manera, aún así él ya tenía todo planeado y ya sabía que iba a pasar, ¿verdad? Los días que iban a pasar, él ya lo había anunciado y todo, y él tiene un plan específico para todo. Él es muy exacto en lo que quiere, en lo que va a hacer, así ni siquiera nosotros lo sepamos. Así ni siquiera nosotros querramos escucharlo, él ya lo tiene planeado, él ya sabe qué va a pasar. Entonces, tal vez estamos atrapados en el ahora, estamos como atrapados en tanto ruido de afuera que se nos olvida escuchar a Dios, a nuestro interior, que es como en serio el Espíritu Santo hablándonos, se nos olvida escucharlo. ¿Y qué pasaría en esos momentos cuando se nos olvida escucharlo? Ahí es cuando entramos en angustia, en incertidumbre. ¿Será que sí? ¿Será que no? Como decía Tomás, ¿es real? Venga, lo miro. ¿Es real lo que está pasando? ¿Estás vivo? O sea, ¿reviviste? ¿Es real? Aún teniéndolo enfrente, no se puede creer por lo mismo, por el Sí, terror, la angustia, y él teniendo todo planeado, Jesús teniendo todo no, planeado. y es curioso porque igual Tomás lo conocía, caminó con él, ¿no? Fue su discípulo, ¿cierto? Uh-huh. Y pues, ¿qué digamos de cierta manera nos puede esperar a nosotros que no lo hemos visto, entre comillas, si no lo hemos visto físicamente? Pero podemos leer las escrituras, podemos estudiarlas, podemos comprender por medio de su Espíritu, ¿cierto? Por medio del Espíritu Santo que nos enseña las escrituras y nos hace conocer a Jesús. Nos hace que Jesús sea transformado en nosotros, que sea formado, perdón, en nosotros, ¿cierto? Eso es fundamental, que el Espíritu Santo que el Espíritu Santo nos ayude a formar a Cristo en nosotros, porque fuera de Jesús no hay nada. O sea, el Padre, Dios ve a su Hijo perfecto, porque Él lo hizo todo perfecto. Y fuera de Él, ¿qué hay? Pues nada, no hay nada perfecto. Nuestra naturaleza es maldad pura. Nuestra naturaleza es el pecado, ¿sí? Desde que, desde que nos alejamos de la presencia de Dios, esa fue nuestra naturaleza. Y la única manera de comprender eso es que Jesús sea formado en nosotros. Es poder estar con Jesús, estar en Jesús, para que Dios nos vea a nosotros como ve a su Hijo, ¿cierto? Y si no cambiamos ese egoísmo, si no cambiamos ese pensamiento ególatra que tenemos, pues obviamente no vamos a escuchar lo que Dios nos quiere decir, ¿sí? Y no vamos aquí a entrar a hablar de cómo Dios nos habla o cómo Dios no nos habla ni nada de eso, porque pues creo que es obvio, ¿no? Su palabra es obvia y ahí la dice. Igual también hay programas en los que hemos hablado acerca de eso también. Sí, igual no vamos aquí a entrar a repetir porque pues no vamos a entrar en ese contexto. Detalles. Exacto, pero sí es importante recalcar, y eso sí lo digo mucho, es que empecemos a madurar. Empecemos a madurar eh, la manera en la que estudiamos la palabra. Empecemos a madurar la manera en que comprendemos la palabra. Mire que muchas personas han hablado del día de silencio, Uh-huh. el día
donde básicamente todo es así como, ¿qué? Como peligroso, como que no sabemos qué hacer, pero yo siento algo más, ¿sí? Ese día es clave, un momento clave donde Dios sigue ahí trabajando, donde Jesús sigue ahí trabajando. Es un momento donde todos están en la incertidumbre, pero yo creo y es una decisión. Es la decisión entre la resurrección, entre la muerte, la crucifixión y la resurrección. Totalmente. ¿Cierto? Es un momento clave entre, entre lo que tú estás decidiendo, morir por Cristo, dejar y crucificar la carne junto con Cristo y nacer de nuevo, que es la resurrección. Ese nacer de nuevo es lo que tú estás diciendo, es lo que nosotros deberíamos hacer siempre. Es ese momento, es esa decisión, ¿cierto? Y nosotros todo lo que hacemos es porque es porque debemos glorificar a Dios. No hay otra manera, nosotros nacimos para glorificar a Dios, para que todo lo que hagamos sea para glorificarlo a Él. ¿Y por qué? Porque a veces muchas personas pueden decir, ay no, eso no es así, entonces nosotros ¿qué? ¿Dónde queda libre albedrío? Es que cuando nosotros nacemos de nuevo, nos volvimos esclavos por amor. Antes éramos esclavos del mundo, porque si vemos y lo analizamos, seguimos siendo esclavos del mundo. Las redes sociales, la selfie, Ya lo social como tal. Sí, todo se vuelve una esclavitud. También recordar que Dios no es autor de confusión, y es lo que nos hace. Al convertirnos en esclavos del mundo es una confusión constante, una incertidumbre constante, ansiedad, o sea, mucho estrés de cosas que nosotros no sabemos y no tenemos en mente y queremos tener el poder de controlar, pero no lo podemos hacer, ¿no? Y es complejo porque al fin y al cabo nosotros ni podemos controlarlo. Exacto. ¿Y qué diferencia es? Que todo lo que Dios nos manda es tranquilidad y paz. A Él le gusta el orden, y lo dice en su palabra, le dice en Corintios, le gusta el orden, le gusta la paz y la tranquilidad, y eso es lo que Él nos ofrece. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque no lo estamos escuchando, porque no tenemos esa comunión con Él, y simplemente seguimos siendo los mismos esclavos del mundo. Si ya lo queremos ser esclavos por amor, es porque tenemos un mejor propósito, es porque nos da una mejor opción para nuestras vidas. Exacto. Y el ser esclavo por amor es, creo que lo hablamos en un programa también, ¿no? El doulos por amor, el ser esclavo por amor, es que decidimos estar con Él y para Él. Y lo que Él diga, como Él lo diga, ya nuestra vida no le pertenece a Él, nosotros ya no nos pertenecemos. Y qué bonito es eso, porque Él tiene un propósito, ¿sí? Y todo ese propósito hace que nosotros podamos ser formados en Jesús, ¿sí? Propósito es que nos formemos en Jesús, que Jesús sea formado en nosotros y podamos nosotros hablar como Jesús, mirar como Jesús, actuar, amar como Jesús, ¿cierto? Y que Jesús se vea revelado en nosotros. Y que nosotros entendamos también, no que no, nos creemos Jesús, entonces somos Jesús, no, sino que digamos, nosotros no somos. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, ¿cierto? Cristo vive en mí, lo que dijo el apóstol Pablo. Porque no soy yo el que hago, si fuera por mí, yo estaría por ahí perdido, quién sabe, no podría ni siquiera sabría qué hacer. Pero es Cristo el que está actuando a través de mí, es Cristo el que está haciendo a través de mí, ¿sí? Y entonces a veces nos llega la inquietud, la vaina de querer siempre estar como en esa constante lucha de decir, hey, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Porque no sé qué hacer, no sé cómo actuar, querer, ¿sí? No sé, y a veces decimos, no, es que Dios está llegando tarde, a veces queremos todo como de afán, queremos todo así como ir a la afán, como que oramos a Dios, Dios, por favor, te pedimos esto, y realmente a veces ni siquiera oramos bajo la voluntad de Dios, sino por nuestro egoísmo, porque así somos egoístas, porque oramos bajo
Dios, por favor, ayúdanos a esto, a esto, a esto, a esto, a esto. Gracias por esto, pero ayúdanos a esto, a esto, a esto, a esto. Danos tan, 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 tan. Te pedimos ta, 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 ta. Te suplicamos que ta, 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 ¿cierto? Y es nuestro egoísmo. Es nuestro, ni siquiera le decimos que todo sea glorificado y que todo sea para ti, sino es desde nuestro egoísmo. Y entonces a veces oramos y pensamos que está bien cuando realmente está mal porque solo oramos desde nuestro egoísmo. Y la oración es una conversación y es algo que nosotros hacemos para agradar a Dios y sobre todo para entender lo que es nuestro propósito, el propósito de Dios y lo que nosotros tenemos en ese propósito y cómo nosotros podemos cumplir ese propósito a través de lo que Él haga y de lo que Él diga, ¿cierto? Si Él nos dice, vayan por este lado, pues nosotros vamos por ese lado. Hay 1000 caminos, pero si Dios dice por este lado, es por ese lado, porque los otros 1000 caminos vienen destrucción, cosas malas, pésimas. Tal vez al inicio puede ser bonito, chévere, pero después, ¿qué pasa después? la perdición, ¿Cierto? sí. Y muchas veces nosotros estamos como en medio de la tormenta, en medio de las pruebas, en medio de no sé qué, y a veces nuestra fe es tan mermada, como tan pequeña, como tan sesgada, y siempre me acuerdo de ese escenario en el que Jesús está en medio de la barca, ¿no? Y vienen sus discípulos, ¿no? Sí. Y es una historia curiosa, una historia que reta la fe también, y es una historia chévere, ¿no? Se la voy a ver rápidamente, está en Mateo 8, versículo 23 al 26, que dice, luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos que nos vamos a ahogar. Hombres de poca fe, contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y a las olas y todo quedó completamente tranquilo. Eso me pareció curioso porque estaban asustados Pedro, su hermano, que eran pescadores, que ya sabían cómo era la movida y Sí. para que una tormenta los esté asustando, Muy fuerte. debió ser una tormenta también muy fuerte, ¿no? Entonces yo digo y a veces nosotros estamos como en medio de unas tormentas demasiado fuerte, no lo hablo físico, sino a veces hay cosas, momentos difíciles, momentos complejos. Sí, entonces son tormentas tremendas y uno dice, Dios, pero estoy asustado, ¿qué voy a hacer? No sé qué voy a hacer. Y al final, Dios sí, Jesús está como, ¿qué pasa? ¿No tienen fe en mí? ¿No dicen ser mis seguidores? ¿No dicen que confían en mí? Pues sí, demuéstralo, que no solo sea palabras, sino demostrarlo. Y él dormido allá tranquilo como que hombres de poca fe pues, no confían en mí. Entonces como que bueno, está bien, pues calmemos el... Pero entonces eso, Jesús lo que enseñó ahí era, porque tienen miedo, no confían en mí. ¿No? Aquí aclarando, digamos, llevando este ejemplo, bueno, no este ejemplo, porque igual pues pasó en la vida real, ¿no? Pero trayendo como esta parte a nuestras vidas, es que siempre estamos escuchando las tormentas de lo que decíamos en un momento, ya sea espiritual o emocional, son situaciones que llamémoslos tormentas, que nos asustan, ¿no? Y estamos tan preocupados por eso que todo ese ruido nos pone mal y no escuchamos el apacible silencio de Dios. Tomémoslo de esta manera. ¿Por qué? Porque Jesús en su momento estaba dormido. Entonces tan preocupados y tan asustados estamos de esas tormentas que no le tenemos fe a Jesús cuando Él está en silencio, calmado. Pero Él, así calmado, lo tiene resuelto. Y eso es parte de la madurez espiritual, ¿cierto? Eso es parte de la madurez espiritual porque cuando uno empieza a entender y a comprender, pues uno dice, vamos a tener momentos difíciles, la palabra lo dice, ¿cierto? Aparte de las tormentas tan complejas que hay, pues obviamente nos vamos a asustar, sí. Pero que pues es normal. Sí, pero pues sabemos que Jesús tiene todo bajo control. Pero cuando se tiene madurez
Ujú. y sabemos a dónde ir y sabemos a dónde llegar, porque sabemos que no estamos ahí, o sea, tal vez Jesús sigue siendo formado en nosotros, entonces sabemos que a dónde llegar. Sabemos que en medio de la tormenta podemos pedirle a Jesús, ayúdanos o dame Sí, paz, dame tranquilidad, que solo Él puede dar, ¿verdad? Y entonces eso es parte del crecimiento de la madurez espiritual, ¿sí? Porque empezamos a entender la palabra y empezamos a comprender que Jesús tiene todo bajo control y empezamos a confiar en Él, realmente. Pero cuando nos asustamos, por ejemplo, los discípulos estaban asustados, pero no confiaban, digamos, en Él al 100%, porque no estaban completos. Tenían que pasar ciertas cosas más aparte de eso. Y era un proceso, Jesús sabía que eso iba a pasar. Jesús sabía, por eso Él se quedó dormido. sí, Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, que él ya ¿cierto? sabía igualmente. Y eso también va en ese día de silencio. En ese día de silencio también va eso, ¿cierto? Vamos a ver qué pasa. Voy a morir por ustedes. Al tercer día voy a resucitar. Confían en mí, tranquilos. Va a haber un día donde no me van a ver, donde todo va a estar así apacible, como que no saben qué hacer. De pronto van a venir a buscarlos. Necesito que se replieguen. Ya lo hablamos hace 15 días, ¿verdad? Necesito que se replieguen, Ujú. ¿cierto? Necesito que se replieguen, pero quiero que confíen en mí. Quiero que confíen en mí. Y que en este punto sé y sabemos que es una manera muy difícil, ¿no? O sea, una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo y pueda que, no sé, tal vez las personas que nos estén viendo digan como, bueno, sí, a ver, obviamente es difícil, quisiera ser maduro espiritualmente, pero es difícil. Pero acá hay algo que también nos respalda y que quería como resaltar y era que en su momento y en su tormenta ellos le pidieron ayuda a Dios, bueno, le pidieron ayuda a Jesús, ¿no? Él nos está dando esa posibilidad, que aunque tal vez nuestra fe es débil, pues fortalezcámosla orándole, buscándolo. Pero entonces no nos pongamos oídos sordos, solo escuchando nuestro ruido de la vida cotidiana, de los problemas, sino escuchémoslo a Él. Tengamos esa, si estamos mal y todo y decimos, la verdad es que tengo miedo, Dios, ayúdame, ¿qué hizo Jesús? Apaciguó las aguas. Pues así Jesús puede hacer con nuestros problemas, ¿no? Dios, ayúdame, tengo mucho miedo. Pues Jesús hará, Sí, Jesús lo hará, pero es de entrar, igual si orar. no, sí, igual si no, sigamos por X o Y motivo, Dios no quiere apaciguar las aguas porque te va a enseñar algo. Claro, sí. Entender que eso es parte del propósito, entender que eso es parte de Y lo que Él que... mide nuestra fuerza, por Exacto, y decirlo así. él sabe, porque cree que el cuerpo humano por lo general sabe hasta qué punto Aguanta, resistir, ¿cierto? claro. Y cuando a veces el dolor, hay un dolor tan fuerte, no sé si les ha pasado, pero cuando hay un dolor tan fuerte que ya el cuerpo no puede resistir, lo que hace es desgonzarse, Desconectarse, entonces sí. se desconecta pues pasa un desmayo, ¿cierto? Hasta el desmayo, entonces hasta ahí el cuerpo llega y dice, ya no aguanto más, yo prefiero que este pierda el Sí, conocimiento por un momento eh, para que apacigues. El cuerpo humano sabe hasta qué punto aguantar, ajá, ¿verdad? Y eso nosotros lo tenemos. Jesús sabe hasta qué punto nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu puede aguantar. Pero cuando nosotros tenemos una relación con Él, cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo empieza a formar a Cristo en nosotros, porque sabemos y cada vez somos como los que empiezan a ir al gimnasio. Al principio va a ser duro, ¿cierto? Al principio va a ser duro y uno va a empezar y le va a empezar a doler los huesos, le va a empezar a doler los claro. músculos, le va a empezar a doler hasta, mejor dicho, hasta los pelos del cabello, ¿cierto? Y va a ser complejo. Cuando uno empieza a entrenar, y perdón el ejemplo, no, pero es como para que lo entendamos, cuando empezamos a entrenar, ¿no? Entonces eso nos va a doler todo. Pero conforme vamos creciendo, pues ya las cosas van a ir mejorando. Nuestro cuerpo se empieza a adaptar. Entonces ya Claro. no levantamos los 10 kilos que levantábamos antes, ahora ya levantamos 20, 30, 40, entonces ya vemos y obviamente vamos a seguir con dolor, pero ya vamos a ver un fruto porque estamos levantando 40, uy, ahora levanto 50, uy, Y está... que también se anima, ¿sí? Exacto, entonces Eh, uno ve el resultado y dice, uy, qué chévere esto. Y así pasa, cuando nosotros empezamos con una relación con el Espíritu, que empezamos a hablar, que empezamos a estudiar su palabra, que queremos que Él nos enseñe, entonces nos empezamos a permear, y al principio va a ser duro porque
lo hablamos hace 15 días, empezamos a hacer promesas todas insulsas, como que sí, yo voy a empezar a orar, voy a empezar a hacer esto, pero al final no terminamos haciendo nada y pues va a ser más difícil. Pero cuando empezamos a tener esa disciplina, cuando empezamos a dejar que el Espíritu Santo actúe, porque por medio de Él, porque nosotros no tenemos la suficiente fuerza, por más de que levantemos 100 kilos, no tenemos la suficiente fuerza para luchar contra la carne, sino es por medio del Espíritu. Y cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo actúe por nosotros, que Él tome las riendas de nuestra vida, pues vamos a empezar a leer la palabra, vamos a empezar a estudiarla, vamos a Ahí empezar a vemos crecer y los frutos. vamos a empezar a ver frutos y vamos a empezar a ver frutos y nos vamos a alegrar porque ya vamos a entender, hey, Jesús murió por mí de una manera tan bonita, o sea, y tan dura y tan cruel, y que no somos ni siquiera capaces de corresponderle el 1% de ese amor tan infinito que Él tiene. Pues madre, no, toca subirle por lo menos al 2, al 3, al 4, al 5. Quiero conocerlo, quiero saber quién es Él, cómo, ¿cierto? Y que aquí un ejemplo muy bonito es, David decía que él, para él ser obediente no era una opción, era una prioridad, ¿sí? Era una necesidad. Era una necesidad. Entonces, cuando una persona se acostumbra tanto al gimnasio que empieza a gustarle, ya se convierte en una necesidad ir. Entonces, así mismo es esa relación espiritual, esa madurez espiritual va avanzando cada vez más y ya no va a ser una opción, ya va a ser una necesidad, va a querer más. Me estaba leyendo, me hiciste acordar de un libro que me estaba leyendo hace poco y hablaba de cómo un escritor tiene para que sea un buen escritor, tiene que dejar muchas cosas, ¿no? Entonces, en ese proceso de la escritura, tiene que convertirse la escritura no en un hábito, sino en una necesidad. Entonces, tú tienes la necesidad de comer, tienes la necesidad de ir al baño, tú tienes la necesidad de cepillarte los dientes, si no, pues obviamente tiene consecuencias. Entonces el autor de ese libro decía, cuando yo escribo, es como la necesidad de escribir. O sea, así como yo almuerzo, escribo. Así como yo desayuno, escribo. ¿Sí? Y si no escribo, es como si yo no hubiera desayunado. Y lo pongo a ejemplo porque decimos, es que tengo la necesidad de leer la palabra, de estudiarla, de saber, de hablarle, de querer, tener la necesidad. Y si yo no le hablo un día a Jesús, es como si yo no hubiera comido en todo el día, como si yo no hubiera desayunado en todo el día, como si yo no hubiera probado un bocado en todo el día. Que se convierta en esa necesidad de hablar con Jesús, de estudiar su palabra, de crecer. El apóstol Pablo fue así. Él tuvo la necesidad de Jesús. Él tuvo la necesidad. Él entendió y él sabía que iba a morir por él. Él tuvo esa necesidad. Y lo metieron a la cárcel, lo maltrataron, lo humillaron, mejor dicho, ¿cierto? Y varios incluso hasta los mismos donde él estaba ahí y puso las iglesias otras personas con otras, ¿cómo se le dice a eso? Como con otras intenciones. Entonces, ay no, Pablo no tiene tanto dinero como nosotros que sí tenemos dinero, entonces nosotros sí podemos predicar el evangelio, usted no, usted es un pobretón. Sí. Y entonces lo humillaban, ¿cierto? Lo alejaban y Pablo como que no, ese no es el verdadero evangelio, el verdadero evangelio es predicar a Jesús, mostrarle a las personas quién es Jesús, ¿sí? ¿Y cómo hacemos? Por medio, nosotros somos una carta leída. Si Jesús está siendo formado en nosotros, Jesús se va a notar en nosotros. Y para que Jesús se note en nosotros tenemos que conocerlo. Tenemos que saber de Él, cómo actuar. Exactamente, y cuando nosotros entendemos eso, nosotros decimos, uy, que hay algo distinto, que hay algo bonito. Y cuando tenemos esa relación fortalecida, algo que me encanta es que es impresionante el momento en que Dios actúa por medio de nosotros, porque hasta nosotros mismos nos empezamos a dar cuenta. ¿A qué voy con esto? En todo este programa hemos hablado de la tranquilidad y la paz que Dios nos está dando, ¿verdad? Y al momento en que ya tenemos esa relación con Dios, nuestras decisiones, que son tomadas por Él, porque estamos dándole nuestra vida a Él, son de tranquilidad. Entonces, cada decisión que tomamos nos va a dar esa tranquilidad, esa paz.
si no tenemos esa tranquilidad, hay que preguntarse, ¿estoy escuchando a Dios? ¿Realmente lo estoy escuchando? ¿Realmente Dios me está hablando? ¿O estoy haciendo lo que yo quiero? Porque Dios siempre va a traernos paz y tranquilidad en las decisiones. Si lo escuchamos, claro está, ¿no? Seguimos siendo egoístas. Si hay confusión, Dios no es de confusión. Dios no es autor de confusión. A Él le gusta la paz y el orden y Él es así. Y las decisiones de Él son tal cual. Así, entonces que cada vez que actuamos, si actuamos por nuestra cuenta, claro, preocupación, estrés, ¿será que sí sale? ¿Será que no? Eso no lo va a querer Dios. Porque Dios lo sabe todo, Él nos da la tranquilidad y la paz como nosotros queremos. Sí, es cierto. Y ahora sí, digamos que todo este proceso nos lleva a entender una cosa, que ese sábado, donde todo el mundo no sabía qué hacer, donde todo el mundo no sabía qué iba a suceder, si Jesús iba a resucitar o no, nos da a entender que a veces nosotros también estamos así. No sabemos si Jesús está ahí, no sabemos si Jesús está, pero a veces somos egoístas porque Él ya no lo dijo, que iba a resucitar, ¿cierto? Que Él iba a dejar a su espíritu, hizo la promesa que iba a dejar a su espíritu. Entonces ese momento, ese sábado, es un momento de decisión, una decisión entre si tú mueres con Jesús ese viernes en esa cruz, ese día en esa cruz, si tú mueres con Él, tu naturaleza, digamos carnal, muere en esa cruz y resucitas ese domingo, ese día con Jesús, como una nueva naturaleza, con una nueva naturaleza, la naturaleza del Espíritu, ¿cierto? Es una transición, es una decisión que tú tienes que hacer y que solo tú puedes tomar esa decisión. Y ahí se basa el libre albedrío que tanto pues, ¿Sí? se habla, porque igual es Exacto. Él nos deja decidir, ¿no? Y tú tienes esa decisión, o mueres Ajá. y sueltas. Yo creo que es que ni siquiera es como una decisión, como que, o sea, o sigues muerto, porque igual estamos muertos, Sí. lejos del Padre, o quieres vivir, o quieres nacer de nuevo, quieres nacer, ¿cierto? Y es esa decisión, es ese sábado de transición, es ese sábado donde nosotros decimos, hey, ¿qué está pasando acá? Y donde reflexionamos y yo sí he nacido de nuevo, realmente he nacido de nuevo, realmente estoy viviendo solo por el Espíritu, realmente estoy viviendo por lo que Jesús me está enseñando, realmente estoy viviendo por lo que Él me está diciendo en la palabra, por lo que el Espíritu Santo está haciendo en mi vida para que Jesús se vea reflejado en mí, en lo que yo hago, en cómo yo hablo, en cómo yo actúo, que yo diga, no soy yo, es Jesús que está conmigo, es Jesús el que está hablando por mí. Gracias a Él es que yo tengo todo, gracias a Él es que yo tengo un plato de comida, gracias a Él es que yo tengo un trabajo, gracias a Él es que yo tengo, ¿cierto? Gracias a Él. Y si no tengo trabajo no importa, gracias a Él es que yo estoy bien, es que yo respiro. Y todo lo que yo hago es por Él, no por mí. Porque si fuera por mí yo no estaría donde estoy, yo estaría tal vez perdido, haciendo malas cosas, ¿sí? Triste. Tal vez en el mundo incluso pueda tener muchas riquezas, tal vez haciendo una mala, negocios malos o algo así, Turbios. ¿cierto? Negocios turbios, pero ¿realmente es lo que vale la pena? No, lo que vale la pena es Jesús. Jesús vale la pena, toda la pena del mundo. Morir por Él vale toda la pena del mundo. Y me llega una frase que decía, no sé si la decía un famoso, no sé si la decía Billy Graham o Spurgeon, no me acuerdo bien, que decía, predicar el Evangelio es decirle a un vagabundo, que un vagabundo, o sea, yo como vagabundo, le diga a otro vagabundo donde nos dan pan. ¿Sí? Y ese es el Evangelio. Nosotros somos ese vagabundo, pero encontramos quién nos da pan, pan de vida, ese pan, esa agua de vida, esa agua que no se acaba, ese pan de vida, ese maná que nunca se acaba, ¿sí? Pero a veces somos tan cegados pero es que allí nos dan pizza, pero solo por un día, solo por una vez, uy, qué rica pizza, pero allá nos dan pan todos los días. Que eso es lo que nos da el mundo. Exacto, Momentáneo. algo momentáneo, algo fácil, algo rápido, ¿sí? Y eso es lo que nosotros deberíamos hacer, entender
que Jesús está ahí. Entender que Jesús siempre va a estar ahí, que no es momentáneo. Es algo maravilloso, es algo único, es perfecto. Jesús es perfecto. Y quería que lo entendieran y quería que, que nosotros comprendiéramos eso. Es ese sábado de decisión entre si morimos ese día con Jesús, que crucificamos allá en esa cruz, ¿cierto? Y morimos con Él en esa cruz, esa naturaleza carnal. O nacemos de nuevo, o preferimos seguir muriendo, estar muriendo lentamente y seguir en el mundo. Es una decisión que cada uno tiene que tomar y que cada uno tiene que decidir. No sé, ¿tienes algo más para decir? No, es importantísimo tener esa comunión con Dios, que es lo que nos va a sacar de tanto ruido del mundo. Es demasiado importante seguir viendo los programas porque aprendemos juntos y nada, en serio espero que esta palabra les llegue, porque pues creo que a nosotros nos llegó bastante, aprendimos muchísimo en el momento del estudio, aprendimos demasiado y pues esperamos que ustedes también, que obviamente vamos a seguir aprendiendo juntos y la palabra es fundamental aprenderla, porque cada momento, cada versículo que hay, aprendemos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sí, es maravilloso cómo el Espíritu nos está enseñando, cómo Jesús sigue formándonos y nos está transformando nuestra mentalidad también. Antes pensábamos otra cosa, ahorita pensamos de una manera más clara la palabra y es bonito poder entender eso. Espero que les haya, no que les haya gustado, sino que los haya puesto a pensar, ¿sí? Porque me preocupa a veces que diga uno, les gusta cuando no es así. No debería gustarles, no debería gustarles. Realmente el evangelio no debería gustarle a nadie porque es enfrentarse al pecado, es enfrentarse y decir, hijo, madre, me voy a morir. Sí, es duro. Es duro. Y ese es el verdadero evangelio, no que nos guste y que salgamos como si nada, ay, sí, está bien, y ya. Y como que no pase nada y el otro domingo venimos a la iglesia como si nada, pero no. Es chocar con el evangelio y decir, ¿qué estoy haciendo? Entonces espero que les haya puesto a pensar, los haya puesto a reflexionar y hayan chocado fuerte con la palabra que se dio hoy. Espero que la verdad hayan aprendido mucho. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Tomemos un Café con Jesús, TUCJ, Piso 11, en TikTok, en Instagram. Vayan, comenten el post, allá siempre estamos publicando el versículo del día, charlemos reels, juntos y charlemos van a llegar juntos, nuevos exacto. programas. Entonces hay varias cosas, varias cositas que vamos a ir incluyendo poco a poco, pero pues necesitamos que también nos colaboren, nos ayuden a compartir el mensaje, porque pues no se puede quedar solo con unas poquitas palabras, con unas poquitas personas, perdón, sino con varias personas. Obviamente, denle me gusta, comente, suscríbanse, active la campanita, ¿no? Para que te lleguen las notificaciones de todo lo que subamos. No olviden seguir las redes sociales de la iglesia como Rompiendo Muros en Facebook, en Instagram y en YouTube también. Van a encontrar prédicas allá de los pastores. Y nada, la verdad, qué alegría tenerlos por acá. Y espero que sea de bendición. Nos vemos dentro de 8 días sin falta, esta vez sí sin falta. Y no, pues nada. Angie, muchísimas gracias. Y pues nada, la verdad, muchas gracias. Y no olviden que esto es Tomas un café con Jesús. Y recuerden que la vida es mejor con Jesús y un café en la mano. Que los bendiga. Chao.